A lo largo de mi vida muchas veces hubo libros que me desconcertaron, me descontrolaron, me volaron las neuronas. Y hay una etapa en mi vida donde esto tiene una mayor intensidad, porque tiene que ver con el descubrimiento del poder transformador de la literatura. Yo creo que, por un lado, fui un niño enfermo y durante la infancia condenado a estar en cama muchos días, muchas horas. Leía como sopilote ahí, donde caía un libro en mis manos, me leía, no el libro, la serie completa. Pero en los últimos años de la secundaria, la lectura se volvió descubrimiento potente. Quiero recordar algunos de estos libros que, según mi propia frase, me volaron las neuronas para ver si les sirven como guía de lectura. Por un lado, yo creo que está ahí uh, tres libros sobre la guerra, antibelicistas. Mi tío abuelo, que era un poco el que guiaba mis lecturas de una manera muy inteligente, no obligándome, sino sugiriendo, me fue dejando sobre la mesita de noche, al lado de la cama. Yo en una etapa de mi vida dormí en un closet rehabilitado, porque éramos mucha familia para un departamento muy chiquito, y llegaron ciertos libros que tenían que ver con la reacción a la guerra, el antibelicismo, la mentalidad contra la guerra. De aquella época yo recuerdo claramente tres, aunque luego leí otros que me impactaron de una manera muy fuerte. Los tres que recuerdo son Al otro lado del río y Entre los árboles, la novela de Hemingway que trata la historia de un camillero norteamericano voluntario en la Primera Guerra Mundial, antes de que los Estados Unidos entraran en guerra. El segundo es el clásico Adiós a las armas, de la baronesa de Suttner, sobre la guerra franco-prusiana. Y el tercero es Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, el primer libro que quemaron los nazis cuando llegaron al poder y el primero que se publicó con la caída del nazismo. Esos tres forman como una especie de cuerpo de los voladores de neuronas. En aquella época, curiosamente, estaba campechaneando esas lecturas con los cuentos completos de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, que me fascinaban por lo sorprendente historias que contaban. Holmes observa a Watson y le dice, y usted trae semillas de girasol en el dobladillo del pantalón. Y está más tostado del lado izquierdo que del derecho. Y empieza a sacar conclusiones a partir de las cosas más absurdas. Y me fascinaba el método deductivo holmesiano. Quizá esa lectura temprana de todos los cuentos de Sherlock Holmes colaboró en ayudarme a crear una mentalidad racional, bastante fantasiosa, pero racional. Fueron los años del descubrimiento de la ciencia ficción y la fantasía. Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, Soy leyenda, de Richard Matheson, y Theodore Sturgeon, Más que humano, que me impactó profundamente, porque empezó a decirme, ojo, lo diferente no es lo oculto, lo malo, lo enfermo, lo diferente es lo diferente. Y me dio un curso de dialéctica de la realidad, de ver en algo y su contradicción viviendo en el mismo closet. Son los años también de la lectura de algunos clásicos de la Revolución Rusa, Así se templó el acero, un libro de realismo socialista muy repleto de heroísmos, ¿no? De Ostrovsky, con el que me peleé porque por ahí de la página del tomo 2, el personaje dice, el partido exige que tenga salud, voy a dejar de fumar. Y yo, que en aquella época empezaba a fumar como charcuaco, dije, su madre, si a mí el partido me pide que deje de fumar, me cambio de partido.
en justa rebeldía. Es la época del descubrimiento, o el principio de la época del descubrimiento de la literatura latinoamericana. Vargas Llosa, Benedetti, los poemas de Benedetti, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, Los Cachorros. Sobre todo si van a empezar a leer a Vargas Llosa, Los Cachorros están muy bien. Una novela corta. Cortázar, las novelas cortas de Cortázar, El Perseguidor, Las Babas del Diablo, son muy imaginativas, muy creativas y de un lenguaje muy bello. Y son los años del descubrimiento de la nueva novela policíaca. Y me pegó fuerte algunos autores, sobre todo la mancuerna Dashiell Hammett, Raymond Chandler. Y de Raymond Chandler, una novela maravillosa que se llama El Largo Adiós. Tengo que volver a leer, en la que Chandler me parece que me está diciendo como lector, vale madres la trama policíaca, quién la secuestró, si no la secuestró, si Lennox se perdió o no se perdió. Lo que importa es el filo interior de la novela, que es una relación amistosa entre dos personajes. En el registro de los libros llegó a mis manos el nuevo periodismo en aquella época. Leí a Norman Mailer, Los Desnudos y los Libres, y me pareció un libro fascinante. Y luego Miami, el sitio de Chicago, Los Ejércitos de la Noche quizá fue el que más me golpeó con su técnica. Tiene una doble técnica para contar la historia, muy, muy apasionante. Y junto a ellos algunos de los más viejos, nuevos periodistas, o periodismo nuevo, periodismo narrativo, como John Reed. John Reed pasó como un vendaval por mis manos, leí todo. Leí México Insurgente, leí 10 días que conmovieron al mundo, leí los cuentos, leí los reportajes de Patterson y la Guerra de Colorado, y me dejaron muy, muy tocado, diciendo, esto es el periodismo, qué maravilla, ¿no? Cómo se puede contar la historia desde cerca, tocando, a través de las artes del periodismo y de la narración histórica. Esa sería una primera lista, pero yo no echaría de lado algunos libros como El Conde de Montecristo y El Diario de Ana Frank y Los Tres Mosqueteros, si se les escaparon. Y tampoco echaría de lado Las Aventuras de Sandokan y su amigo Yáñez, Piratas de la Malasia, si se les pasaron, porque son libros más para una edad iniciática, una edad de arranque. Hoy la lista ha venido, crece y crece y crece y crece. Hay otro montón de libros importantes que se fueron apareciendo en la vida. Y sería una lista incompleta si no añado a algunos poetas. El descubrimiento de la poesía del siglo de oro me voló las neuronas, literalmente. La sonoridad de los poemas de Quevedo, de Lope de Vega, de Góngora mismo, se volvió fascinante. Nuestro grupo de militantes en Prepa 1 teníamos la costumbre de ir recitando por los pasillos versos del siglo de oro ante el desconcierto de la plebe no ilustrada. Ahí la tienen como primera lista. Espero que tenga algunos descubrimientos y algunas sugerencias. En último caso, cada uno tiene sus libros que le volarán las neuronas. No me hagan demasiado caso.